Estefanía Duque del curso de sucesiones y haremos un ejercicio completo de sucesión con liquidación de sociedad conyugal. En este caso utilizaremos un ejercicio realizado por mi persona y a su vez también tenemos dispuestas en pantalla todas las tablas necesarias para poder llevar a cabo el ejercicio. En este caso, David es el causante que contrajo matrimonio con Lucía en el año 2013. En ese matrimonio no se realizaron capitulaciones, por lo tanto no tenían sociedad conyugal. Sin embargo, David muere el 2 de noviembre del 2022 y el día de hoy se inicia su proceso de sucesión ante notaría en la ciudad de Cartagena. Al momento de iniciar el proceso se acerca a la notaría de la señora Paula, quien asume le corresponde una porción conyugal, en tanto que sostuvo una relación desde el 2018 con el señor David. Por su parte, la cónyuge Lucía es dueña de un apartamento de 600 millones, por lo cual no solicita porción conyugal. Los hijos de David son 3, tal como lo estipula el ejercicio, y en 2019 David deja unas disposiciones testamentarias que más adelante pues también analizaremos. En principio debemos hacer lo que es el primer paso, que es el inventario, valor y calificación de todos los bienes, tanto del causante como de la cónyuge. En este caso, bueno, primero nos hablan de una finca que fue adquirida en 2016 por un valor de 300 millones de pesos. Es un bien social, fue adquirida durante la vigencia de la sociedad conyugal a título oneroso. Y una hipoteca de la finca que recae por 100 millones de pesos, es una deuda social además, que al día de hoy continúa conservando ese mismo valor. Nos hablan de un caballo de paso que heredó en 2020, heredó a título gratuito, es decir, es un bien propio. Lo heredó en 2020 y conserva un valor de 200 millones de pesos. Esto es un bien propio. Está una casa por un valor de 600 millones de pesos que fue adquirida en 2015. Es decir, es un bien social a título oneroso. Sin embargo, la misma fue pagada en su totalidad con el dinero producto de la venta de un apartamento con vista al mar que David había heredado de su mamá en 2012 por ese valor, sin expresar ánimo de subrogar. En ese caso, se le dio una recompensa a David porque él fue quien aportó para poder adquirir ese bien social, la casa. Lo aportó a partir de un bien propio, que era el apartamento. Entonces le debe a él una recompensa de 600 millones de pesos. Está un CDT que fue heredado, es decir, título gratuito, por su padre en 2019 por un valor de 180 millones de pesos, 2019 es propio por ser adquirido título gratuito por herencia y generó unos frutos que sí serán sociales en este caso, por 130 millones de pesos. De los frutos hoy se conservan 70 en una cuenta social, y ¿qué más? En una cuenta, y 60 fueron donados por David a su hermana, pues estaba pasando por una difícil situación económica. Sin embargo, Lucía nunca tuvo conocimiento ni aprobó dicha donación, puesto que David consideraba que ese dinero era propio. En ese caso se le debe una recompensa como tal a la sociedad, porque de esos frutos devengados eran parte de la sociedad. Entonces son unas recompensas en contra de David a favor como tal de la cónyuge, por un valor de 60 millones de pesos. Bueno, por acá que nos falta la hipoteca de la finca, que es social también, debemos tenerla en cuenta, es una deuda social. La cónyuge Lucía tiene nada más un apartamento por un valor de 600 millones de pesos que fue adquirido en el 2016. Es un bien social a título oneroso. Fue adquirido a título oneroso. Bueno, ahora bien debemos hacer la liquidación de la sociedad conyugal. El activo bruto social es todo lo que efectivamente se tiene. En este caso debemos referirnos en primer lugar a los bienes sociales en cabeza del causante David. Debemos remitirnos a la tabla. Bienes sociales está la finca por 300 millones. Está la casa por 600 millones y está lo de la cuenta por 70 millones de pesos. Eso nos va a dar un total de 970 millones. Y los bienes sociales en cabeza de la cónyuge, bueno, bien sabemos que nada más tiene un apartamento que era social por 600 millones de pesos. El activo imaginario social es todo lo que debería estar, pero no está, ya sea por una utilización anticipada. En este caso, son las recompensas a favor de la sociedad en contra de. En este caso tenemos unas recompensas a favor de la sociedad en contra del causante David. Aquí las tenemos por 60 millones de pesos. Aquí debemos colocarlas.
y de la cónyuge Lucía no hay. Es decir, para un subtotal de 970 más 600 más 60, es decir, 1.630.000. Ahora, el pasivo social, que puede ser tanto externo como interno. El externo, que son deudas a terceros, y el interno, que son las recompensas en contra de la sociedad a favor de alguno de los cónyuges. En el caso del pasivo externo, están las deudas sociales en cabeza del causante David. Bueno, está la hipoteca de la finca por 100 millones de pesos. La cónyuge no tiene deudas sociales. En el caso del pasivo interno, que son las recompensas en contra de la sociedad a favor de, están los 600 millones que se le deben al causante que se aportó para comprar la casa. La cónyuge Lucía pues no tiene. En este caso un subtotal de 700, es decir que 1.630.000. Para poder obtener el activo líquido imaginario social debemos restar el pasivo social del activo bruto social, es decir 1.630.000 menos 700, es decir 930. Listo, bueno. A partir de este 930 vamos a poder hacer una distribución de la sociedad conyugal como tal. Y esto se hace con los cónyuges, es decir, el causante David y la cónyuge Lucía. Aquí en el total debemos colocar los totales que nos dieron en la tabla anterior, es decir, el primer subtotal que fue 1.630.000 del activo social, el pasivo social fueron 700 y el activo líquido imaginario social que fueron 930 millones. Esto se debe repartir por partes iguales, es decir, 1.630.000 entre 815 y 815, 700 son 350 y 350, y 930 serían 465 y 465. Listo. Pero en este caso debemos tener en cuenta que hay un pasivo interno, que son los 600 millones que se le deben al causante David. En este caso, él no puede, digamos, él mismo asumir eso que se le debe. Entonces debemos restar 600 millones tanto del activo social como del pasivo social para que nos dé un nuevo gran total. Entonces sería 1.630.000 menos 600 serían 1.030.000. Y aquí 700 menos 600 serían 100. Este activo líquido imaginario social se sostiene tal como estaba en los 930. Ahora debemos realizar una nueva distribución a partir de estos nuevos números. El nuevo gran total sería 1.030.000, 100 y 930. 1.030.000 entre 2 sería 515 y 515. 100 serían 50 y 50 y el activo líquido imaginario social se sostiene 465 y 465 respectivamente para un nuevo gran total que tenemos aquí. ¿Okay? Ahora bien, debemos hacer un resumen, que es el que está aquí dispuesto. El resumen de David, por ejemplo, es que tiene un ganancial líquido, es decir, esto que sale del activo líquido imaginario social de 465 millones más lo que le deben, que son los 600 millones de pesos. Y tiene un pasivo social de 50 millones de pesos, tal como lo referenciamos aquí en la tabla. Y Lucía, como tal, la cónyuge, tiene un ganancial líquido también de 465 y un pasivo social también de 50. Perfecto. Hasta aquí como tal no se ha cancelado la sociedad conyugal, simplemente solo se ha liquidado como tal. Ahora bien, hacemos la delación de los asignatarios del causante. En este caso son 3 los asignatarios, ¿cierto? Son los hijos, Jaime, Carlos y Estefanía. Jaime es el único que está vivo de los 3, es decir, él puede, digamos, determinar el orden sucesoral, que sería el primer orden. Jaime recibirá entonces a título personal. Carlos repudia la herencia y le sobrevive su hijo Pablo, es decir, se genera representación por el repudio hacia su hijo Pablo. Entonces Pablo por representación de Carlos. Estefanía es premuerta al causante, genera representación, entonces recibirá en este caso Sebastián, que es el hijo que le sobrevive, por representación de Estefanía. Listo. Ok, esos serán los asignatarios del causante. Ahora bien, tenemos que hacer la liquidación de la sucesión respecto al causante. El activo bruto sucesoral, en primer lugar, son los bienes propios del causante. Debemos referenciar los bienes propios. Teníamos en cuenta que eran el caballo
por 200 millones y el CDT por 180, para un total de 380. Los gananciales sociales, que serían 515, tal aquí como se ve, no es ganancial líquido, sino ganancial social, serían 515. Ok, el activo imaginario social, la recompensa, digamos como tal, a favor de David, que sería por 600 millones de pesos, para un subtotal de 1.495.000. El pasivo sucesoral, las deudas propias, no tiene como tal el causante, pero tiene unas deudas sociales de 50, tal como lo establecimos aquí en la tabla. Para un subtotal entonces de 50 millones de pesos. Entonces el activo líquido sucesoral será de 1.445.000. Perfecto. Ese es el que utilizaremos entonces para poder hacer, digamos, la distribución correspondiente. 1.445.000. Aquí en esta distribución vamos a colocar lo que habíamos hecho anteriormente en la delación. Jaime por título personal, Pablo por representación de Carlos, el hijo Sebastián por representación de Estefanía. Debemos tener en cuenta las disposiciones testamentarias, que está el mejor amigo Luis y la prima Carolina también. Y a su vez debemos tener en cuenta también la porción conyugal, de la cual hace referencia el ejercicio que le corresponde a la compañera permanente Paola, puesto que ella es una porción conyugal completa, porque en este caso ya no tiene ningún bien para subsistir. Sabemos bien que la porción conyugal se asemeja a lo que es una media legitimaria, por eso debemos tenerla en cuenta en este ítem. No vamos a tener en cuenta cuarto de mejoras porque la sucesión se abre el día de hoy y además el causante dispuso su testamento en 2019, es decir, luego de que entrara en vigencia la ley que derogó como tal el cuarto de mejoras. Entonces quedó un 50% media legitimaria y un 50% libre disposición. En este caso, 1.445.000 se divide, quedaría 722.5 y 722.5. En este caso se debe dividir entre Jaime, Pablo, Sebastián y la porción conyugal para un 180.6 respectivamente. 0.6, 180.6 y la porción conyugal. Ok. Y en este caso sería el 25% y 25%, es decir, la mitad del 722.5 para Luis y la otra mitad para Carolina. Es decir, 361.3 y 361.3. Para un total de, aquí lo tenemos, bueno, 180.6, 180.6, 180.6, 361.3, 361.3 y 180.6. Aquí vamos a verificar que efectivamente nos dé listo. Entonces, ahora vamos a hacer la cancelación, es decir, con las hijuelas. En este caso debemos incluir a Lucía, la cónyuge, a Jaime, a todos estos que están aquí, Jaime, Pablo, Sebastián. Aquí la porción conyugal. Vamos a crearlos para mayor rapidez. El conyugal. Y también debemos tener en cuenta el banco, el tema de la hipoteca, que hay que cancelarla. Bueno, acá está. En este caso debemos tener en cuenta estos bienes, la finca, el caballo, la casa, el CDT, la cuenta, el apartamento. Y asimismo pues también las imputaciones, que es lo que se debe cancelar en este caso. Ahora bien, para hacer la distribución debemos ir teniendo en cuenta como los valores de cada uno. Pues vamos de la finca, que es de, vamos a ver, 300, el caballo por 200, la casa por 600, el CDT por 180, 70 la cuenta, el apartamento